Hola, señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo está haciendo? Hola, bueno. Muy bien, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quisiera que me cuentes cómo surge el Perú Digital Summit 2020 y para qué sirve. Disculpen, el Perú Digital Summit es un evento que venimos planeando hace ya casi un año, unos 10 meses. Identificamos la necesidad de dar a conocer la necesidad de dar a conocer a todos públicamente lo que es este proceso de transformación. Hola, 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 hola. ¿Aló? ¿Ahora sí? Identificamos la necesidad de hacer públicamente un evento. Parece que tenemos un problema con el audio. ¿Cómo se resuelve esto de manera digital dentro de la transformación? ¿Transformamos al encargado del audio con nuestros pensamientos? ¿Lo transformamos en qué? ¿En un oso? A ver, pero yo estoy bien, cuando ustedes me escuchan a mí. A ver, Iván, levanta el micro. Hola, 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 hola. Pero tenemos que estar coordinados. Dile que usamos un solo micro. Ok. A ver, intentemos otra vez. Vamos a tratar de usar un solo micro. Y voy a arrancar otra vez, porque hay personas nuevas que recién se están incorporando. Hola, Iván. Hola, Carlita. Muy bien, ¿cómo surge el Perú Digital Summit 2020 y justamente para qué va a servir estos 3 días de arduo trabajo? Ahora sí, sí, era el área. Increíble. Voy a quedarme yo aquí y tú por ahí. Ahí está mucho mejor. A ver, Ok. de las empresas modernas, ¿no? Hay que ser ágiles. El Perú Digital Summit es un... Ven para acá. ¿Cómo surge el Perú Digital Summit 2020 y para qué sirve? Bueno, ahora sí. El Perú Digital Summit lo venimos trabajando hace más o menos 10 meses, un poco más quizá. Estábamos viendo todo este proceso de transformación que necesita el país y los esfuerzos que se están haciendo por comunicar los avances y las cosas que se están dando tanto en el mundo privado como en el mundo público. Y el tema que encontramos es que todos los desarrollos están de alguna manera un poco divorciados, ¿no? Entonces identificamos la necesidad de aperturar un espacio para empezar a articular todos los esfuerzos y lograr desarrollar el modelo peruano, ¿no? En realidad empezar a desarrollar el modelo peruano. Eso lo identificamos hace 10 meses y decidimos arriesgarnos en hacer un evento que consideramos nosotros como organización bastante disruptivo entendiendo el término, ¿no? O sea, paremos, hagamos el quiebre y presentemos un nuevo modelo de solución para estos temas, ¿no? Y para entender mejor cómo es ese modelo, cómo está funcionando ahora y cómo podría funcionar mejor. Con respecto al modelo es lo que nosotros estamos presentando. O sea, hay muchos eventos para entender el tema de transformación, pero siempre desde el sector hacia el mismo sector, ¿no? Entonces empezamos a pensar que esto tiene que conocerlo la gente, tiene que saber, al final, el objetivo de toda transformación es el bienestar del ciudadano. Entonces necesitamos que el ciudadano entienda qué es el proceso de transformación, entienda cuáles son los esfuerzos del Estado mediante sus organizaciones para lograr este proceso y para acercarse a él. Entonces decidimos desarrollarlo y este es el objetivo principal del Perú Digital Summit.
¿Significa entonces que se van a dar herramientas funcionales y sumamente prácticas en medio de esta transformación para hacer nuestra vida mucho más fácil? Lo que estamos nosotros proponiendo ahora en esta primera edición es empezar por el principio, valga la redundancia, es empezar por el tema de transformación. Nosotros necesitamos empezar a transformarnos como sociedad, empezar a transformarnos como entidades individuales también. Somos una sociedad de egoístas, no entendemos el modelo ecosistema o el trabajo colaborativo, nos cuesta, y estos cambios radicales nos van a costar, pero en algún momento hay que iniciarlo. Y consideramos nosotros como organización que estamos en un momento de oportunidad, que este es el momento. O sea, cada año que pasa nosotros, si bien no es que nos atrasemos porque no se hace, sino porque lo que se avanza es muy poco. Entonces, esta ola de modernidad, esta ola global nos va a pasar. Nosotros tenemos que subirnos a la ola, tenemos que andar con la ola. Entonces vemos nosotros como sociedad que tenemos que hacer algo para que el Estado se suba a la ola con nosotros, para así poder ser una sociedad digital, una sociedad que tenga opciones para desarrollarse en esta nueva revolución industrial y todos los beneficios que trae este proceso de digitalización global, ¿no? Perfecto, entonces vamos a tener una agenda ardua durante estos 3 días. Imagino, ¿hace cuánto empezaron con esta convocatoria a expertos nacionales e internacionales? Y bajo, finalmente, qué pretexto, ¿no? Un pretexto loable, obviamente, se lleva a cabo este encuentro internacional. Sí, nosotros como organización estamos muy orgullosos de haber encontrado en el camino a un montón de profesionales, técnicos, abogados, comunicadores y etcétera, que están con la camiseta puesta y quieren apostar por movimientos como este, ¿no? Por eventos como este, donde las cosas se digan lo que se tenga que decir, se empiece a hablar claramente y ser completamente transparentes. Eso es lo que les vamos a entregar. Les vamos a entregar una agenda bastante variada, con personalidades del mundo de la transformación digital, personalidades de la empresa, personalidades que ya están inmersas en procesos de transformación. Tenemos un panel muy interesante de Smart Cities, por ejemplo, muy variado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de tecnología hasta el punto de vista político. Tenemos un panel de transformación digital para el Estado con nuestro amigo Juan Pablo, que ha venido desde Chile para contarnos sus experiencias. Tenemos bastantes cosas que creo yo nos van a servir a todos, porque nos van a poner al día en un proceso en el cual tenemos que estar inmersos todos, porque al final no va a haber transformación digital si no tenemos ciudadanos digitales. Así es, y justamente dentro de los temas están democracia digital, ciudadanía global e inteligencia digital de los ciudadanos, la transformación ética del Estado en el Perú al 2030, acercando el Estado al ciudadano, arquitectura digital para el Estado peruano y transformación digital para mejores instituciones, entre otros importantes temas. Así es, espero que llenemos expectativas, espero que nos acompañen en este esfuerzo. Tenemos muchas ganas de que las cosas cambien para todos y que cambie todo. Y bueno, bienvenidos al PDS Lima 2020, que abre sus puertas para recibirlos y estar todos inmersos en esta vorágine digital. Muchísimas gracias, Iván. Fue Iván Montoro, él es organizador principal de este evento internacional, la cumbre, el Perú Digital Summit 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos contigo más adelante. Buenos días, señoras y señores, damas y caballeros, autoridades que nos acompañan, invitados especiales del Perú y también del extranjero, amigas y amigas, público en general.
Bienvenidos al Perú Digital Summit 2020, el primer evento internacional de transformación digital en el Perú, que articula de manera efectiva a las 4 hélices de la transformación digital en el Perú y el mundo, que son gobierno, empresa privada, academia y organismos no gubernamentales. Panelistas y ponentes de alto nivel nacional e internacional, cuidadosamente seleccionados, van a presentar casos de éxito, tecnología disponible, procesos comprobados, temas de actualidad, democracia y digitalización, ciberseguridad y herramientas disruptivas que están cambiando el mundo a una altísima velocidad. Recordarles que haremos transmisión en vivo vía streaming. Asimismo, estaremos saliendo en vivo a través del canal 12.1 de la Universidad San Martín, quien es también una aliada de esta importante cumbre internacional. En las redes somos #PDS2020 y todo lo que aquí ocurra estará en su momento en YouTube Live. Contarles que estamos con un eficiente staff de colaboradores que van a estar muy atentos a sus requerimientos y en el momento de las ponencias estarán estratégicamente ubicados con micrófonos para que ustedes puedan llamarlos o alzar la mano y poder participar y hacer las preguntas pertinentes a los panelistas que iremos invitando poco a poco. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera ponencia del día. Vamos a empezar con la ponencia del Perú al 2030, acercando el Estado al ciudadano, para lo cual quisiera invitar a nuestro primer invitado a que suba al estrado mientras cuento un poco de él, el señor Álvaro Paz de la Barra. Lo invito a subir. Si nos acompaña ya, o lo invito a pasar. Mientras tanto voy leyendo sobre él. El señor Álvaro Paz de la Barra es presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y es actualmente alcalde de La Molina, importante distrito de Lima, Perú. Álvaro Paz de la Barra tiene amplia experiencia en el campo empresarial y en el derecho constitucional, civil, laboral, procesal y contencioso. Su trabajo le permitió conocer de cerca las necesidades del ciudadano de a pie y su sentido de justicia, sumado a la vocación de servicio. Me encanta la música, pero en este momento no la necesito. Gracias. Como flamante alcalde del distrito de La Molina 2019 al 2022, el señor Paz de la Barra se ha caracterizado por tener una gestión de acercamiento con el vecino. Él ejerce una política mucho más humana, la describe, coherente con los principios y valores patrióticos. Decidido a lograr que La Molina se convierta así en un distrito modelo en donde prime el respeto y se trabaje para brindar estilos de vida saludables. Vamos a brindar un fuerte aplauso para darle la bienvenida al señor Álvaro Paz de la Barra, presidente de AMPE y actualmente alcalde de La Molina. Gracias. ¿O dónde? ¿O quiere usted un pinche? ¿O quiere usted un inalámbrico? Sí, claro. Mejor. Entonces usted se lo sabe también. Sí. Y esto lo puede colocar aquí. Sí. Si quiere llevarlo. A ver, pruébele, por favor. Y si no, nos ayudamos. Mucho. Buenos días, sí. A ver. Bueno, en primer lugar, agradecer pues esta oportunidad y sobre todo la invitación. Acá estamos del lado del Estado, básicamente del sistema de gobiernos locales. El que habla, así como viene ya la presentación, es presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? Hoy también soy alcalde del distrito de La Molina. Pero ¿qué cosa es lo que nosotros enfrentamos en sí mismo, ¿no? Y hay que hablar las cosas claras, que si bien es cierto tenemos una ley, ¿no?, en donde obliga al Estado o al sistema estatal en todos sus 3 niveles de ingresar en esta era y ser parte de la globalización respecto a la transformación digital, pero hay que entender y comprender de que del lado de nosotros, las autoridades, aún no nos hemos mimetizado o interiorizado esta exigencia de lo que está dictando el nuevo orden mundial. ¿Y esto por qué? Que si bien es cierto, a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros existe una secretaría, ¿no?, de gobiernos digitales, no obstante, lo que se está haciendo son trabajos
aislados, programas, proyectos que lamentablemente no tienen aún un componente sistémico. ¿Qué cosa es lo que queremos hacer del lado de las autoridades, de los funcionarios, de los servidores públicos? Primero, construir una cultura digital. Porque si no construimos a nivel del sistema estatal una cultura digital, va a ser casi imposible que como Estado, como estructura, como abstracción, tengamos una sólida identidad digital. Razón por la cual los que detenten el poder o los que detentamos el poder hoy por hoy, las autoridades, no tenemos una sólida personalidad respecto a lo que es la transformación digital. Razón por la cual no podemos generar una corriente sistémica de lo que es la transformación digital. ¿Qué cosa tenemos que hacer ahora? Construir a nivel del Estado eso justamente, para poder irradiar. Pero ¿qué cosa es lo que estamos comprometidos a nivel de los 1.800 municipalidades provinciales y distritales? Una política de desarrollo que tenga como objetivo ya romper ese paradigma de un país incompleto, de un país fallido. Porque somos un país incompleto, porque somos un país fallido. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema estatal no va de la mano con la dinámica social. Porque nuestra capacidad de reacción o nuestra capacidad de respuesta a nivel de los gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales, Congreso de la República, hay un gran desfase histórico, ancestral. Nuestra vida republicana a nivel del Estado, francamente, es casi inútil y los esfuerzos han sido casi también inútiles. Nuestros marcos normativos o las leyes, no solamente a nivel del Congreso, sino las ordenanzas distritales, municipales, regionales, no van de la mano con la dinámica social. Y la dinámica social es transformación digital. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la ciudadanía? ¿Cómo hacemos que los gobiernos en sus tres niveles sean confiables, sean amigables, sean cercanos? Usemos las técnicas de la información y la comunicación. Pero si lamentablemente a nivel de las autoridades, las más de 1.800 autoridades locales, aún no hay los conocimientos suficientes, si además no hay una cultura a nivel del Estado que tenga una propia identidad, la personalidad de cada autoridad y de los cientos y miles de funcionarios y servidores va a ser casi nula. La actividad privada, ¿no? o la vorágine de la actividad privada va mucho más rápido, obviamente, que el impulso de la actividad estatal. Entonces, ahí está el gran reto. Por ejemplo, ¿no? Todos ahora, o básicamente todos tenemos un DNI electrónico. Y hace años. Y hasta ahora no podemos tener acá nuestro propio historial. Hasta ahora, ¿no? O sea, ¿cómo es que hasta ahora, dentro de la política de desarrollo, que es conocimientos y tecnología, la voluntad política no se condice con el conocimiento y la tecnología? ¿Cómo es que todavía no somos un país de primer mundo? ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, no hay decisión política. Y no hay decisión política porque las plataformas que la transformación digital, ¿no?, las ha puesto ahí en la sociedad global, aún como quiera que no hay una cultura, como quiera que no hay identidad, como quiera que no hay una personalidad o una personalidad ya definida de parte de las autoridades, este documento sigue siendo inservible. A nivel distrital, a nivel provincial, regional, hoy por hoy el Estado, o mejor dicho, el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo respecto a la universalización del sistema de salud. Pero acá tenemos nuestro historial, o acá tenemos nuestro historial de pago de arbitrios, impuesto predial, multas, quejas. Acá tenemos absolutamente nada. Y es el gran desafío de las autoridades. Por eso que yo a todos mis colegas, a los 1.800 alcaldes del Perú, les digo, o sea, nosotros, las nuevas autoridades, ya no tan nuevas, ya 1 año y 2 meses casi, tenemos el encargo patriótico, histórico de recuperar la confianza. ¿Y cómo recuperamos la confianza? Con la transformación digital. Pero la transformación digital, si es que hay realmente voluntad política. Conocimiento, tecnología, pero voluntad política. Esa es una política de desarrollo estructural, una gran transformación de abajo hacia arriba, y la transformación digital es fundamental. ¿Cómo justamente podemos optimizar la eficiencia o la eficacia de abajo hacia arriba? Vale decir, distritos.
cómo podemos generar mayor percepción o una mejor percepción de la seguridad ciudadana si es que aún en Lima, Lima siendo la capital del Perú, aún hay una lógica uniforme o una metodología uniforme para que la Policía Nacional del Perú y los 42 distritos y Lima Metropolitana tengan una misma sinergia tecnológica. Hace siglos atrás, las ciudades se resguardaban con grandes murallas. Hoy tenemos que tener un amurallamiento tecnológico digital, pero que cada distrito siguen siendo islas, que no hay una uniformidad en cuanto a criterios del uso o aplicación de software. Cada uno compra distintas videocámaras, programas, etcétera, y no hay una gran sinergia. Y eso implica que la toma de decisiones ya no sea bajo una gobernanza anterior, que es la imposición de lo que el alcalde quiere, lo que el alcalde desea, lo que el alcalde que se le ocurre. Ahora la toma de decisiones en plena transformación social y en plena transformación digital tiene que ser parte de un proceso deliberativo. Y justamente la transformación digital es importante, porque la participación vecinal o ciudadana tiene que marcar el derrotero de la toma de decisiones. Ya no implica que se junten, ¿no?, en organizaciones sociales y estén acompañados del alcalde 100, miles de personas. Usemos el aplicativo. Usemos los aplicativos. O sea, lo que yo en mi distrito, ¿qué cosa digo? Tú, ciudadano, tú, vecino, tienes el poder en tus manos. Y esa es la nueva democracia digital, el poder en tus manos. O sea, ya no es tanto tener un órgano de control interno, ya no es tanto tener una Contraloría General de la República, eso dejémoslo para los siglos pasados. ¿Por qué tú no puedes ver en tiempo real la ejecución del gasto corriente de tu municipio, de tu provincia, de tu región? ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política. Si nosotros queremos abolir así de lleno, estructuralmente, la corrupción, está, transparencia. Y en plena transformación digital y en este mundo globalizado, los alcaldes no solamente somos ciudadanos del Perú, tenemos que ser ciudadanos del mundo y tenemos que aplicar justamente las técnicas de la información y comunicación a favor de la real transparencia y crear plataformas. Por ejemplo, hoy se habla sobre desarrollo sostenible en el tema de la vialidad, movilidad. Mi distrito ya hemos creado una propia gerencia que es la Gerencia de Desarrollo Sostenible. Todos sabemos que Lima es un caos respecto al tránsito y al transporte. Somos una ciudad altamente fallida, con 42 distritos, que son 42 islas, que ojalá, después de una reforma, únicamente seamos 4 grandes ciudades, Lima Sur, Lima Este, Lima Norte y Lima Centro. Pero que mientras tanto no ocurre ello, ¿no?, tenemos que darle una eficiencia en cuanto a la movilidad. Todos sabemos que hay aplicativos, ¿no?, que tampoco quiero dar cherry, pero hay aplicativos que vienen de empresas transnacionales que se han asentado en el país mediante el uso de los aplicativos, que es el servicio compartido. Pero ¿por qué no, desde un municipio, ingresando en la era de la transformación digital, usando estas herramientas, ¿no?, podemos nosotros, conjuntamente con la ciudadanía, co-crear ciudades sostenibles? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, como autoridad y mis funcionarios estamos creando toda una plataforma conjuntamente con vecinos y vecinas jóvenes de mi distrito para que en pocos días ya tengamos de una vez por todas el aplicativo que se llama Molipool, ¿no?, servicio compartido entre una comunidad en un distrito. Pero como quiera que el ser humano es instintivo y que reacciona por estímulos e incentivos, ¿cómo hacemos de que en un distrito o en una ciudad, o en una provincia, en una región o en un país podamos generar una cultura o una corriente de la sostenibilidad en la movilidad urbana? Lo que estamos haciendo es de que tú, vecino, que son 200.000 vecinos, por ejemplo, en mi distrito, ¿no?, usen este aplicativo, primero que lo descarguen, que lo usen, que se creen comunidades entre ellos. Pero yo como Estado, o sea, yo como gobierno, ¿qué cosa te doy? El incentivo de que ingreses a nuestro programa Molicar, que justamente también es un aplicativo nuevo que lo hemos creado hace 3 meses, ¿no?, que tiene que ver con una política pública de activación y reactivación y dinamización de la economía local, descuentos, casi más de 5.000 negocios, comercios para los vecinos de la zona, pero que además, a partir del próximo año,
Si tú estás afiliado o eres parte de esta comunidad de servicio compartido, ¿no? Vas a tener descuentos progresivos respecto a los arbitrios. Así vamos incentivando una nueva cultura hasta que ya sea parte de. Básicamente, las generaciones que hoy estamos acá presentes, estamos construyendo un nuevo presente, ya no un futuro, sino un nuevo presente para las nuevas y futuras generaciones, que ya no van a actuar por estímulos o incentivos, sino van a actuar ya bajo la esencia y bajo la base de una cultura propia férrea que tiene que ver ya con el tema del tema digital sostenible. Por eso que, y acá sí aprovecho de decir, y es en donde son en los distintos escenarios que yo converso con cientos, miles de personas, es de que no hay que estar desafectados de la política, ¿no? La política es una práctica y la política es una actividad, y que como tal es una actividad transformadora. Si eres autoridad o no eres autoridad, la política es una actividad transformadora. Y el único instrumento válido para poder transformar y poder tener un camino, un tránsito, es la educación. Es por ello que los municipios o el sistema de gobiernos locales se tienen que convertir, además de administradores de los recursos, en escuelas de ciudadanía. Nosotros tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a tener una propia cultura digital, para tener una sólida identidad y que las personalidades de cada autoridad, funcionario y servidores, que son miles en el Perú, estén justamente de la mano de la dinámica social de lo que dicta y exige hoy por hoy, pues, el mundo. Transporte, por ejemplo. En Lima, o tránsito, ¿no? En Lima tenemos más de 5.000 interferencias semafóricas. Y todos nos preguntamos, ¿qué hacen a veces los policías parando el tráfico? Porque no hay una lógica uniforme. O sea, no hay en sí una voluntad política hace 10 o 15 años, ¿no? Porque ya de esto ya se habla hace 10 o 15 años, que haya decidido conjuntamente con ustedes, con los 10 millones de limeños y limeñas, de darle una sinergia y darle una lógica uniforme digital y que haya sincronización en cuanto a estos 5.000 interferencias semafóricas. Son 5.000 interferencias semafóricas, vale decir, semáforos con 5 entidades competentes que no se vinculan entre sí. A mí me buscan proveedores para poner medidores, sensores, todos estos sistemas semafóricos. Ok, nosotros podemos invertir, pero si mi distrito hermano de Surco, de Ate, de Santa Anita, de Cieneguilla, de Pachacámac, también nos integra pues en esta lógica o en esta ola, o que además no usa el mismo sistema que nosotros usamos, entonces vamos a estar desvinculados y vamos a seguir siendo una ciudad fallida. Los corredores viales, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos sincronizar o cómo podemos generar inteligencia artificial? Porque hoy por hoy la democracia es una democracia digital y la toma de decisiones tiene que ser digitalizada. Si no tenemos data, si no tenemos evidencia, si no tenemos información, estadísticas, datos, ¿cómo podemos tomar decisiones? Antes, y digo antes, se tenía que usar para efecto de establecer o determinar el impacto vial contadores manuales. O sea, estos chicos de chaleco amarillo que se paran en las intersecciones, en las vías locales o en la red vial metropolitana y contando cuántos autos pasan, cuántos camiones pasan, colectiveros. Hoy por hoy siguen los mismos. Hoy por hoy siguen los mismos. En pleno siglo XXI y de cara al Bicentenario. Hoy por hoy siguen los mismos. O sea, ¿qué data, qué información, qué evidencia, cómo podemos contrastar realmente? Si esto ya lo tenemos hace años atrás. Pero el gran miedo de las autoridades, hoy muchas presas, hoy muchas investigadas, era de que abrir tu abanico de transparencia, ¿no? Expandir las voluntades de la ciudadanía y que te miren. ¿Por qué? Porque justamente estábamos viviendo en el reino de la corrupción. La transformación digital es abolir de lleno y estructuralmente la corrupción.
Mientras más ojos tengas, mientras tú tengas el poder en tus manos y haya la suficiente voluntad política y desprendimiento para que tu autoridad, más que un discurso de alegar o afirmar de que nosotros como autoridades estamos sometidos al escrutinio público, al microscopio público, pero hagámoslo, hagamos la historia. Y ustedes, como poder ciudadano, tienen que exigir justamente eso. No es necesario ya acudir a un municipio. Y no tiene que ser necesario acudir a un municipio. Todo lo podemos hacer mediante los aplicativos. Pero que además, para que la gente se pueda interesar, hay que crear como municipios provinciales y distritales, ¿no?, esta suerte o este proceso de co-creación, que tú seas parte también. Que tú seas parte de. Y eso es lo que vamos a plantear a nivel del próximo Congreso. Tal vez lo que saben o no, hay metas MEF, que es un plan de incentivos de determinados temas, que si tú cumples, el MEF o el Ministerio de Economía y Finanzas te da un dinero, te da un presupuesto porque has cumplido. ¿Ok? Démosle pues ahora también el año 2021 y que ya sea una ley férrea, sólida, de que si tu municipio distrital o provincial cumples con, ¿no?, la transformación digital, que ni siquiera al 10% pues estamos como Estado, te doy también pues un beneficio o alguna partida presupuestaria para que tú puedas también generar nuevas plataformas. Las plataformas en cuanto a la participación activa e interactiva es sumamente válida y es sumamente importantísima. La Constitución Política no habla sobre una participación interactiva. ¿Por qué no hacer una reforma constitucional respecto a ese capítulo de la Constitución Política, en donde el poder ciudadano lo tiene en sus manos? En cualquier momento, donde viaje en la China, absolutamente en cualquier momento. Y repito, se puede hacer un control férreo respecto a la transferencia y abolir la corrupción si es que hay voluntad política y hay decisión política de que nosotros las autoridades nos dejemos ver, dejemos ver todas las actuaciones posibles. ¿Cuánto has gastado por un lapicero? 12 soles, pero si en el mercado está 80 céntimos. Hay algo raro. Eso es lo que pasa en todos los municipios. Yo no tengo pelos en la lengua, yo soy frontal en decir las cosas. Eso pasa en todos los municipios y con eso vamos a culminar y a terminar y a abolir con la sobrevaloración. De lo más chiquito, porque hoy lo que estamos viendo es la gran corrupción, pero la menuda corrupción es del día a día. Y sigue siendo parte de nuestra cultura, en plena era de transformación digital. Entonces, que el nuevo Congreso, que también lo vamos a pedir como AMPE, establezca responsabilidades penales si es que en este año los municipios, básicamente consolidados, que somos 313, entre provincias y distritos, no ingresamos en la transformación digital, al menos para darle transparencia al ciudadano. Y si tú no cumples, 8 años de cárcel, 15 años de cárcel, y con eso vamos a desincentivar a que malos elementos o malos ciudadanos que pululan en las tiendas políticas quieran ser alcaldes, quieran ser gobernadores regionales, quieran ser presidentes. La transformación digital es importantísima, es transversal, es integral, es tan potente que le da el poder, ¿no?, a la gente y hace revisar de que el Perú tiene que ser refundado. Que no seamos una república de democracia representativa, sino de participación, una democracia participativa digital. Ahí está, esa es la gran solución. Para no ver todos los días, ¿no?, pedidos de prisión preventiva, audiencias de prisión preventiva, ahí está. Culminemos con eso. Y ustedes tienen que exigirnos a nosotros. Y nosotros como autoridades tenemos que autoexigirnos y tener ese desprendimiento, repito, de que el próximo Congreso, ¿no?, establezca nuevas responsabilidades penales respecto a la transformación digital. Si en este año nosotros, no autoridades, repito, básicamente de las más de 300 municipalidades provinciales y distritales, no cumplimos con ser transparentes, ¿no?, sobre la base de la transformación digital, crear plataformas amigables, no como el portal amigable MEF, que son jeroglíficos, que nadie lo entiende. Ojo. No, claro, un mensaje claro, directo, rápido de entender y contrastable. Ojo.
Nosotros, las autoridades, digo nosotros porque nosotros cargamos ese pasivo. Nosotros solo ponemos las trampitas, pero nosotros somos los que votamos cada 4 años o cada 5 años. Somos parte del problema, debemos ser parte de la solución ahora del problema. Poco a poco tenemos que ir despercudiéndonos de esa clase política que en nada ha contribuido al desarrollo de nuestro país. Una política de desarrollo real, eficiente, conocimientos, tecnología y voluntad política. El Estado, como abstracción, tiene un marco normativo de la transformación digital. Tenemos en la PCM una Secretaría de Gobierno Digital, tenemos un laboratorio también dentro de la PCM. Pero como gobierno, como personas, no hay cultura, no hay identidad, no hay personalidad. Y muchas, lamentablemente muchas, no tienen esa voluntad política y la decisión de que realmente poder cambiar las cosas. Hoy por hoy acá vengo a decirles, y con esto ya quiero culminar, que el mensaje del lado de las nuevas autoridades políticas locales, distritales, provinciales, es transformar lo que todos nosotros históricamente creíamos imposible. Y es posible a raíz de la transformación digital. Queremos nosotros que las cosas sucedan. Y si queremos que las cosas sucedan es de que cada uno de nosotros, los más de 30 millones de peruanas y peruanos, y también este proceso migratorio que también ha generado fenómenos sociales, culturales, que debemos también articularlos dentro de la transformación digital para darle un plan de amortiguamiento al Perú. Tenemos que entender de que hay mucho por hacer, pero las herramientas que nos ha dado la era de la transformación digital son tan útiles, son tan potentes, de que podemos ir por fases y que en este año podemos acabar o abolir con este sistema corrupto, con este sistema político corrupto, porque si no hay decisiones políticas. Y si no hay decisiones políticas, entonces que el Congreso ponga responsabilidades penales fuertes contra los alcaldes, contra los funcionarios públicos, contra los servicios públicos que no quieran ingresar en esta era de la transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Álvaro Paz de la Barra, presidente de AMPE y alcalde de La Molina. Gracias por co-crear con nosotros justamente esta cumbre y por brindarnos la idea de democracia participativa digital. Caroline le hace entrega de un trofeo por su participación. Gracias. Un aplauso para él otra vez, por favor. ¿Dónde miro acá? Uy, espérate. Muchísimas gracias. Quisiera invitar al siguiente expositor, al señor Carlos Anderson. Él es peruano y es director del Instituto del Futuro. Banquero de inversión con casi 25 años de experiencia en Londres y también en Nueva York. Especialista en fusiones y adquisiciones en una gran variedad de sectores llevadas a cabo en casi todos los países de América Latina. Ha sido periodista económico en la BBC. Entre marzo del 2013 y abril del año 2015, ha ocupado el cargo de presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Actualmente es gerente general de Europa Partners. Vamos a invitarlo con un fuerte aplauso. Claro. Quizás lo que está sobrando es esta mesa, o no, por lo que tiene trofeos. Buenos días. Se viene esta mesa vieja. ¿Mejoró ahí sí? ¿Tampoco? Viéndole, ¿verdad? ¿Le pueden subir, por favor, el volumen? ¿Sí? Mejor. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Un placer realmente estar aquí en este Peru Digital Summit, ¿no? La cumbre digital del Perú. El alcalde Álvaro Paz de la Barra, perdón, mencionó dos cosas que me parecieron importantes. Una de ellas es que no hay posibilidad de tener ningún cambio digital, la modernización del país, si no hay voluntad política. Yo quería decirles lo siguiente, me suponía que íbamos a hablar después del presidente, después de la ministra de Economía, ¿no? Tengo entendido que hay un
Consejo de Ministros, etcétera, pero el hecho de que no haya ninguna autoridad de primera línea en un evento de esta naturaleza, creo que nos dice en voz muy alta, ¿no?, la poca importancia que se le da al tema de la transformación digital, no solamente del Estado peruano, sino acerca de la transformación digital del país. Voy a ser más específico, fíjense, y para que vean que no es con mala leche, porque no es, al contrario, yo qué más quisiera que tuviéramos un país donde las autoridades realmente se compraran el pleito, el reto que significa llevar al Perú al siglo XXI, porque todavía seguimos estancados en el siglo XX y en ciertos temas en el siglo XIX. Si no me creen, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, ir al Poder Judicial, donde todavía un juez, un fiscal, qué sé yo, está, pero hay que encontrarlo entre las montañas de papeles, ¿no? En pleno siglo XXI no existe un expediente judicial, ¿no? O el hecho, como también lo señaló el alcalde, ¿no?, de que uno no pueda tener en su teléfono inteligente, ¿no?, su propia historia, por ejemplo, clínica, y llevarla de un lado a otro, o que no puede hacer trámites con las propias municipalidades, ¿sí? Entonces, la mejor manera quizás de presentar esto es dándoles algunos ejemplos, pero antes de dar el ejemplo quiero enmarcar como economista que soy, por qué que creo yo que es importante esta transformación, este salto al siglo XXI. Miren, hay un dato que me parece fantástico de la Secretaría Nacional de Planificación de Colombia, que dice que aumentar la velocidad de Internet en 1 megabyte por segundo tiene un impacto de alrededor del 3% en el Producto Bruto Interno per cápita de los colombianos. Tremendo dato, ¿sí? Claro, los colombianos no se han quedado solamente en tener el dato, sino que de inmediato han empezado a actuar desde hace algunos años. Por ejemplo, en 2009 cambiaron el Ministerio de Comunicaciones, lo convirtieron en el Ministerio de las Tecnologías de Información, de TICs y Comunicación, ¿no? Las municipalidades están integradas, la telesalud allá no es simplemente un pequeño experimento, sino está bastante avanzada, al punto tal que el año pasado el Foro Económico Mundial, World Economic Forum, ¿no?, declaró a Colombia, la ha nombrado como el hub, el centro de la cuarta revolución industrial, ¿no?, para América Latina. Es decir, como un ejemplo a imitar. Hay muchas cosas que están sucediendo en otras partes del mundo que ustedes dirían también son un poco impensadas. Hay un país que se llama Estonia, está ahí en los Bálticos, ahí cerca de Rusia, ¿no? Es el país, a propósito, donde un grupito de jóvenes inventó algo que todos usamos todos los días aquí, que es el WhatsApp. Una empresita, cuando fue vendida a Facebook por $19.000 millones, tenía apenas 57 trabajadores. Pues bien, el año 2000, Estonia empezó su transformación digital. Estado, ¿no? Y empezó con una cosa muy sencilla, que es el pago electrónico de impuestos, el e-tax. Hoy día, 2020, en una sola página web del Estado de Estonia, uno puede realizar 1.500 transacciones, operaciones, ¿no?, con el Estado. De manera que toda la población, que son 1,5 millones de personas, tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de trámite con el Estado, ¿sí?, desde su teléfono a cualquier hora del día, cualquier día. Es decir, un Estado 100% digital. Y no hablo de Corea del Sur, que es un país que, por ejemplo, ha entendido muy bien algo que aquí a nosotros nos falta entender, ¿no?, que cuando hablemos de economía digital, no estamos hablando simplemente de utilizar tecnologías digitales para agilizar el Estado. No, hablar de economía digital es hablar de un cambio aquí, en el cerebro, en la actitud, darle un sentido estratégico, pero verdaderamente estratégico para acelerar justamente la transformación del país. El título de la sesión de hoy es El Perú al 2030, acercando al Estado, ¿no?, acercando el Estado al ciudadano. El 2030 está a la vuelta de la esquina, son apenas 10 años, y uno dirá, pero 10 años. No, miren,
sin darnos cuenta que hemos transcurrido 2 décadas del siglo XX. 2 décadas de transformación extraordinaria, ¿no? Realmente fantástica. Es la cuarta revolución industrial que nosotros estamos viendo pasar, porque esa es la realidad, la estamos viendo pasar. Zonas del mundo que también uno diría de manera sorprendente, ellos sí están agarrando el futuro, ¿no? Es el reto que significa esta transformación, este mundo mucho más globalizado, más competitivo, sin ningún tipo de temores. Me refiero, por ejemplo, al uso en Ruanda, país en África, ¿no?, de la telesalud, donde, por ejemplo, drones, eso que nosotros vemos aquí para las fiestas, allá los utilizan para llevar medicinas a las zonas más alejadas de Ruanda. O por ejemplo, aquí necesitamos un taxi, usamos un Uber, ¿verdad? Bueno, en Kenia, si no me equivoco, hay una empresa que hace Uber, utiliza, pero para poder dar transporte de carga. Es decir, el futuro, fíjense, está allí, está aquí, pero nosotros tenemos que internalizarlo. Y yo dije al principio de que una manifestación de que no hay voluntad política es la ausencia justamente de futuros congresistas, no los veo por acá, la ausencia de autoridades. Ellos son los que deberían estar, pero mucho más interesados que el resto de la ciudadanía en que se produzca un cambio. Pero hay otra medida de las cosas. Nosotros en el Perú tenemos una Secretaría General de Digitalización, ¿verdad? Supuestamente lidera. Claro, es una de las 19 OPDs que están bajo la égida del primer ministro. Una unidad más, en realidad chiquita, que tiene un presupuesto, fíjense, que es una vigésima parte del presupuesto que tiene la entidad similar en Colombia. Ya le dije cuál es el resultado. Colombia, hub, ¿no?, de la cuarta revolución industrial, nosotros todavía afincados en el siglo XIX, siglo XX, más o menos, ¿no? Es decir, voluntad política se tiene que transformar también en presupuesto, ¿ya? Y un poco para ponerlo en contexto, miren, no me equivoco, el presupuesto no llega ni a los 5 millones de soles, ¿ya? 5 millones de soles. Ahora miren el siguiente ejemplo. Hay una empresa que todos aquí conocemos, no me pagan por hacer este publicherry, como dicen, pero lo voy a decir porque hay que decirlo con nombre propio. Se llama Rappi, ¿no? ¿Todos conocen Rappi? De repente tienen la aplicación ahí, ¿sí? Rappi. Para pedir comida, para pedir todo ese tipo de cosas. Es una empresa de origen colombiano que el año pasado recibió una inversión de $1.000 millones de parte de un fondo japonés llamado SoftBank. Miren, una empresa de carácter digital, un fondo japonés, le pone $1.000 millones. ¿Para qué? Para que aproveche justamente el cambio en América Latina, ¿no? Y nuestro Estado peruano invierte $1,5 millones para la transformación digital. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Es eso voluntad política acaso? ¿Podemos lograr realmente una transformación sustantiva, digital? No digo del Estado, del país. Definitivamente que no. Y eso es una tremenda, pero tremenda desventaja en esta competencia mundial que existe entre las naciones por ver quién genera mayores niveles de bienestar para sus determinadas poblaciones. En el Perú podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos ecosistemas de innovación, por ejemplo, en Arequipa. Hemos hecho cosas, algunas maravillosas que están ahí medias escondidas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre en las conferencias trato de destacar también las cosas buenas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que una empresa peruana, AGP, arequipeña, sea la que diseña, por ejemplo, la tecnología esta de vidrios inteligente que tienen los autos Tesla, los autos eléctricos. O el hecho de que, por ejemplo, uno puede ir al aeropuerto y en migraciones, ¿sí?, tener un pasaporte en un ratito. Y uno dice, ¿cómo ha logrado migraciones, por ejemplo, esa capacidad de dar un pasaporte, ¿no?, en cuestión de menos de una hora? Bueno, porque ellos, por ejemplo, utilizan algo que se conoce como PIDE, que es una plataforma de interoperatividad del Estado, que existe hace 8 años, ¿ah? Es una especie de nube del sector público.
y donde supuestamente las entidades del sector público deberían colocar su información para que haya toda la información en un mismo sitio y agilizar las operaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? 8 años después, apenas menos del 10% de las entidades del Estado lo utilizan. Dígame si eso no es un desperdicio, ¿no? Y ahora que hablo de desperdicio, déjeme poner así al frente el desperdicio mayor. Evidentemente nosotros llegamos tarde a la fiesta de generar infraestructura digital a través de fibra óptica. Pero el gobierno del presidente Humala, ¿no?, decidió hacer una inversión tremenda en una red dorsal nacional de fibra óptica, en la cual invirtió, bueno, me equivoco, 353 millones de dólares para poner fibra óptica en 13.500 kilómetros del país, 22 provincias conectadas y todo lo demás, ¿no? Fantástico, uno diría. Eso es tener voluntad política, eso es creer realmente una transformación del Estado, de la sociedad, ¿no es cierto?, de la economía peruana. Pero claro, como estamos hablando del Estado y de las burocracias y realmente no necesariamente de efectividad, resulta que 4 años después, esa red dorsal de fibra óptica tiene menos de 30 clientes. 30. Apenas se utiliza entre el 7 y el 10% de la capacidad que tiene esa red dorsal, esa infraestructura, esa carretera. Es como haber construido una carretera, una supercarretera para que pasen bicicletas. Y todavía algunas bicicletas día domingo, ¿no? Claro, ¿por qué? Uno dice, pero ¿dónde está el problema? ¿Cómo pueden haber sido tan tontos, ¿no? ¿Cómo puede un país como el nuestro desperdiciar recursos de esa naturaleza? Es por desidia, por falta de interés, por falta de control político, por falta de control ciudadano. Porque 353 millones de dólares son 353 millones de dólares en un país que tiene 43% de anemia entre los niños menores de 5 años, ¿verdad? Entonces, todo ese potencial de transformación se desperdicia. ¿Por qué? Porque los burócratas que diseñaron el proceso, se les ocurrió que, bueno, que el operador, que fue uno solo, fue Azteca, ¿no? Le impusieron un sistema inflexible, ¿no?, con precios carísimos, 23 dólares, si más no me equivoco, por paquete, un paquete único. No tuvo la previsión de decir, bueno, como este es un servicio del Estado, vamos a asegurarnos de que esa demanda existe y se canaliza a través de esta infraestructura del Estado, y por lo tanto, las empresas del sector privado de telecomunicaciones, ¿no?, desarrollaron sus propias redes de fibra óptica, claro, con mucha mayor flexibilidad, mejores planes y todo lo demás. El resultado, que tenemos una infraestructura que nadie usa. Hace una semana creo que se ha determinado un decreto de urgencia para tratar de corregir el tema. Pero lo que yo quería demostrar es que justamente tenemos que hacer una profunda reflexión, pero una muy profunda reflexión para que esfuerzos como este, que es un esfuerzo privado de llamar la atención, ¿no? Este escenario, la verdad, a mí me da un poco de pena, porque debería estar repleto de personas, repleto de gente que se compre el pleito de transformar digitalmente al país, porque es efectivamente la forma más inteligente, más rápida, más eficaz de acercar el Estado al ciudadano. ¿Por qué tenemos que ir a una comisaría a pedir que le den a uno el certificado de no tener antecedentes policiales? ¿Por qué tenemos que ir al Banco de la Nación a pagar un determinado, no sé, por un pago y después tener que ir a otro lugar? ¿Por qué, si el tiempo vale oro? ¿Por qué en pleno siglo XXI al ciudadano no se le facilita las cosas? ¿Por qué tenemos que esperar, no sé, meses para ver los resultados? Yo creo que como sociedad, nosotros, ciudadanos, tenemos que ser más exigentes con nuestras autoridades. Tenemos que exigirle, dejar un poco la complacencia y la ingenuidad que creo yo que tiene la ciudadanía, ¿no?, en creer simplemente en los bonitos discursos, ¿no? Viene el presidente y dice, sí, por supuesto, somos convencidos en la transformación, esto es importantísimo, qué sé yo, pero ¿dónde está la prueba material de que eso es así? ¿Dónde está el presupuesto, ¿no?, que justifica? ¿Dónde está la acción efectiva del Estado, ¿no?, que realmente hace que la transformación sea posible?
lamento que mi intervención no sea así todo lo optimista que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Voy a destacar, como dije, el caso de inmigraciones, pero hay que multiplicar el caso de inmigraciones por 1000. Hay que acercar al ciudadano al Estado. Hay que poner la luz, hay que prender la luz para que la corrupción no esté, y la mejor forma de hacerlo es a través de la tecnología. Se ha demostrado en Uttar Pradesh, en la India, en un montón de sitios, ¿no? Que cuando uno le prende la luz de la tecnología, los ladrones salen espantados. Tenemos que cerrar brechas, sí, pero no solamente la brecha que nos separa a nosotros del Perú, del resto de países de América Latina, sino dentro del Perú, cerrar las brechas que significa, por ejemplo, lo urbano de lo rural, la brecha que significa el acceso de hombres a mujeres. Tenemos que cambiar esas brechas, tenemos que cambiar sobre todo la forma de mirar el tema, porque si queremos llegar al 2030 en una situación de competencia, en una situación de país, carambas, ya no solamente de ingresos medianos, sino de ingresos altos, que marque la pauta en América Latina, que es un destino que nosotros nos merecemos como país, tomando el legado del Imperio de los Incas. Tenemos entonces que tomar este reto así de frente, sin vacilación, abrazar el futuro, ¿no? Y convertir al Perú realmente en un país donde los servicios que brinda el Estado no sean una dádiva, un favor ni nada por el estilo, sino que sean simplemente la contrapartida de un derecho ciudadano. Muchísimas gracias. Un aplauso fuerte, por favor, para el señor Carlos Anderson, director del Instituto del Futuro, quien nos ha dado luces, muchas luces, y mucha información nueva que por lo menos yo no conocía, como que en el Perú se invierte $1,500,000 en lo que es transformación digital, más o menos. Es el presupuesto de la Secretaría, y esta Secretaría de Digitalización de la PCM invierte la 20ª parte de lo que hace la misma Secretaría en Colombia. Increíble, así estamos. Muchísimas gracias. Se le entrega su placa de recuerdo de haber participado en esta cumbre, el Perú Digital Summit. Muchísimas gracias por estar y hablarnos sobre la economía digital, que es un cambio mental, y Colombia también nos ha dado como dato, es el centro de la 4ª revolución industrial para América Latina. ¿Habrá que ir a Colombia entonces? No, hay que traer las ideas de Colombia al Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia, que se titula El papel de la transformación digital para mejores instituciones y estrategias de desarrollo más efectivas. Nos acompaña el señor Sebastián Nieto Parra, director del Centro de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Centro de Desarrollo OCDE, Francia. Lo invito a subir, por favor. El señor Nieto Parra es jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Coordina las perspectivas económicas latinoamericanas en asociación con CAF, la CEPAL y también la Comisión Europea, las revisiones multidimensionales de país de la OCDE de América Latina y también las estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse a la OCDE, el señor Nieto Parra fue economista para América Latina en el Banco Santander de Madrid. Antes de eso trabajó también en la estabilidad y regulación de los mercados financieros, tanto en el Banco de la República y en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Completó sus estudios de posgrado en Economía en Ciencias en París y también en la Escuela de Economía de Toulouse. Es doctor en Economía y graduado en París. También enseña Política Económica de Mercados Emergentes. Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso al señor Sebastián Nieto Parra. Bienvenido.
Buenos días. Quisiera hacer esta presentación en varios temas que estamos trabajando en el Centro de Desarrollo de la OCDE y más en general en la OCDE sobre transformación digital, precisamente cómo puede tener un impacto para mejorar la credibilidad de las instituciones, para salir de una trampa institucional que estamos viendo hoy en día en América Latina. Gran parte de mi presentación es basada de nuestros informes que tenemos sobre América Latina, el LEO, como lo conocemos en inglés, por el Latin American Economic Outlook, que en español pues es Perspectivas Económicas de América Latina. En 2018 precisamente lo hicimos sobre repensar el papel del Estado y donde insistimos bastante en el papel que tiene que tener la transformación digital. Y en 2019 hicimos un análisis para saber dónde está hoy en día en América Latina. ¿Dónde está hoy en día América Latina en cuanto al desarrollo? ¿Qué entendemos por el desarrollo? Y precisamente cómo podemos generar un mayor bienestar en la región. Quisiera empezar con un gráfico que muestra precisamente cómo ha sido la evolución en 2019 de las perspectivas que hemos tenido de América Latina, tanto el Fondo Monetario, tanto el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, nosotros. Pensábamos una América Latina que iba a crecer más al 2.5%. Hoy en día estamos viendo que en 2019 América Latina solo creció al 0.1%. Es decir, nuestras expectativas han ido a la bajando. Han ido a la baja y no solamente por factores coyunturales y a pesar de la heterogeneidad que tenemos en América Latina y donde hablamos de Américas Latinas, vemos sin duda alguna que hay factores estructurales que están afectando el crecimiento de prácticamente todos los países de la región. Salvo República Dominicana y Panamá, el resto de países de América Latina están creciendo por debajo del 5%. De hecho, Perú está creciendo muy por encima del promedio que tenemos en América Latina, pero todavía es un crecimiento insuficiente. Si queremos cerrar las brechas con respecto a economías de la OCDE, pero inclusive con economías asiáticas o economías africanas donde están creciendo, de hecho, por encima de América Latina. Y es que desde 2014 América Latina está creciendo por debajo de lo que tenemos en los países de la OCDE. Entonces vemos sin duda alguna una falla estructural. No es una novedad lo que tuvimos en 2019. Ya llevamos desde 2014 esta senda de crecimiento bajo, de un crecimiento reducido, insuficiente, en particular teniendo en cuenta las expectativas de los ciudadanos. Y esto ha afectado muchas variables sociales. Precisamente desde 2014, gran parte de las ganancias que hemos tenido de reducción de la pobreza, de reducción de las desigualdades, se han ido estancando. Y en algunos países lo que hemos visto es que las desigualdades de hecho han ido aumentando e inclusive la pobreza. Estamos hablando de más de 20 millones de pobres que han entrado en este rango que queremos evitar en América Latina, desde 2014 a 2019. Entonces, tenemos que pensar el desarrollo más allá de los ingresos, tenemos que tener en cuenta el bienestar de la ciudadanía, algo que hemos visto que se confirma con los movimientos sociales que hemos tenido en varios países de América Latina. Lo tuvimos en Chile, lo tuvimos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, y donde precisamente tenemos que ver que a medida que aumenta el ingreso, como lo hemos tenido en América Latina, que hemos pasado de economías de ingreso medio bajo a ingreso medio alto, vemos que el bienestar empieza a tener un papel fundamental y donde tenemos que ir más allá del ingreso para explicar el bienestar. Vemos que la correlación o la relación que tenemos entre bienestar e ingreso se va desvaneciendo a medida que tenemos mayores ingresos. Entonces, estamos hoy en día en América Latina en una situación donde tenemos que enfrentar varias trampas. Trampas vinculadas con la productividad, trampas vinculadas con la vulnerabilidad social, ambiental e institucional. Y frente a estas trampas, tenemos que tener en cuenta algunas tendencias globales, como puede ser el cambio climático, como puede ser la migración que estamos teniendo hoy en día en varios países de América Latina, pero también la transformación digital. La transformación digital es un hecho, es una realidad que está ocurriendo a nivel mundial y tenemos que saber
cómo vivir con esa transformación digital y cómo puede contribuir precisamente para salir de estas trampas que sin duda alguna están interconectadas. Entonces, quisiera en esta exposición concentrarme en la trampa institucional. Y si lo llamamos trampas, es porque son círculos viciosos donde necesitamos una acción de política pública para poder salir de estos círculos viciosos e ir hacia círculos virtuosos. Hoy en día, y lo voy a comentar en este gráfico, pero les voy a dar algo de evidencia empírica después, lo que tenemos es una clase media con mayores aspiraciones en servicios públicos, en el Estado, y donde la velocidad a la que ha crecido estas aspiraciones ha sido mucho más rápida a lo que ha mejorado el Estado en transparencia o en suministro de servicios públicos. Entonces, esto afecta la credibilidad del Estado, que se transmite de diferentes formas, como puede ser la moral tributaria, es decir, la capacidad o el placer, digamos, o la justificación que vemos a pagar impuestos, lo cual, con una baja moral tributaria, pues afecta los ingresos tributarios que se necesitan para estas políticas públicas, y a su vez, pues, al tener menos recursos, pues nuevamente entramos en ese círculo vicioso de tener menos capacidad para responder a las aspiraciones de los ciudadanos. Y un hecho que hemos visto en América Latina ha sido un importante incremento de la clase media, pero no es una clase media consolidada. Ustedes ven, hay una parte de clase media consolidada, pero todavía el grueso, estamos hablando de una clase media vulnerable, es decir, una clase vulnerable que puede caer en cualquier momento de la pobreza, una clase media vulnerable que se caracteriza por tener empleos informales, por una clase media vulnerable que se caracteriza por utilizar de forma bastante amplia los servicios públicos, pero que entienden que no son de calidad. Entonces, esta clase media vulnerable a mayores aspiraciones, pues nos lleva que a pesar de que en América Latina, como decía, ha habido una reducción importante de la pobreza, pues al mismo tiempo, si lo ven en el segundo gráfico de la derecha, hemos visto que la insatisfacción sobre el Estado ha ido aumentando. Aquí lo que tenemos es la confianza en los gobiernos. La confianza en los gobiernos ha ido empeorando en América Latina, a diferencia de algunos beneficios sociales o totalmente independiente de lo que hemos tenido en los ciclos políticos, también de los ciclos económicos, que lo tenemos en el primer gráfico a su izquierda. También vemos un deterioro muy importante de los servicios públicos. Hemos visto que la satisfacción por estos servicios públicos se ha ido disminuyendo. Vemos una América Latina donde la brecha con respecto a otras economías, como pueden ser las economías de la OCDE o las economías asiáticas, ha ido aumentando. En servicios clave, como puede ser la salud o la educación. Y precisamente esto afecta a la moral tributaria. Y vemos que hoy en día más de la mitad de la población en América Latina justifica de una u otra forma el no pagar impuestos. Y esto no tiene nada que ver con el nivel de impuestos que estamos pagando, porque no es elevado si comparamos con lo que tenemos en las economías de la OCDE. En América Latina estamos hablando de cerca de 23% del PIB de ingresos tributarios. En las economías de la OCDE estamos hablando de cerca del 34% del PIB. Entonces, no es un tema de la cantidad de impuestos que estamos pagando, sino de la percepción del uso de estos recursos públicos que está usando en este momento por el Estado. Entonces, tenemos que pensar en cómo la transformación digital nos puede ayudar a salir de esta trampa institucional, que sin duda alguna, volviendo a las trampas que mencionaba anteriormente, es fundamental. Es fundamental para salir de la trampa de vulnerabilidad social, para salir de la trampa de productividad o la ambiental que tenemos en América Latina. La transformación digital puede jugar un papel fundamental en varios sentidos. Podemos tener estados más creíbles, también
Podemos tener estados más eficientes, estados más inclusivos, estados más innovadores. Y lo que voy a mostrar es que en cada uno de estos ítems del papel del Estado podemos ver de qué forma la transformación digital puede contribuir. Pero también no es solamente el papel del Estado que puede mejorarse gracias a la transformación digital, sino cómo incluimos la transformación digital dentro de la estrategia de desarrollo del país. Con eso voy a terminar mi presentación. Pero antes quisiera volver sobre los 4 ítems que mencioné anteriormente: estados más creíbles, estados más eficientes, más inclusivos y más innovadores. Sobre estados más creíbles, lo que hemos visto son mejoras en América Latina, mejoras importantes, pero donde todavía estamos por debajo del promedio de la OCDE para todos los países de la región, y donde hay casos interesantes, como puede ser el caso de Uruguay, donde la participación, pero también el uso del gobierno digital en este país ha sido importante y ha crecido de forma sustancial en los últimos 6-7 años. También necesitamos estados más eficientes. Si vimos el número de horas necesarias para complementar una transacción con el gobierno, pues son bastante llamativos esos números. Vemos que se necesitan varios números de horas para completar alguna transacción con el Estado, y sin duda alguna la transformación digital puede ayudar para reducir ese número de horas. Y en particular vemos que en el caso de Perú, pues es bastante elevado ese número de horas. Estamos hablando de cerca de 8 horas. En el caso de América Latina, estamos hablando de cerca de 5 horas para completar una transacción con el gobierno. Necesitamos mayor eficiencia, que también se transmite en el número de transacciones que hacemos online, o bien para iniciar o bien para completar algún trámite que tengamos que hacer. Nuevamente, si comparamos con alguna referencia, como puede ser el caso de la Unión Europea, vemos que en la gran mayoría de los países de América Latina estamos por debajo. Estamos por debajo en cuanto el número de transacciones que se pueden completar o se pueden empezar bajo las redes. Necesitamos estados más inclusivos, y aquí hay diferentes formas para que el Estado sea más inclusivo. Puede ser a través de las consultas públicas que se pueden hacer online, también en decisiones de política pública donde como ciudadano en muchas plataformas, y es un caso ya muy común a nivel local en los países de la Unión Europea, se puede decidir cómo asignar un porcentaje de los recursos públicos de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos que informan gracias a las redes o gracias a plataformas que tienen las autoridades locales para el ciudadano. En América Latina ha habido mejoras sustanciales. El caso de Colombia a nivel local es un muy buen ejemplo, donde de hecho ya estamos hablando de niveles cercanos al promedio de la OCDE, pero todavía en el caso de América Latina estamos hablando de un nivel que todavía es relativamente inferior a lo que tenemos en los países de la OCDE, con una alta, como ustedes ven, heterogeneidad en América Latina. Nuevamente, las Américas Latinas es fundamental tenerlo en la ecuación, y donde algunas economías centroamericanas o del Caribe, la participación sigue siendo muy, muy reducida. Estados más innovadores tienen diferentes canales. Un canal tiene que ver con precisamente de qué forma se hace o se explota el uso de los datos y se le permite a los ciudadanos volver a usar esos datos para otros fines y fomentar mayor innovación en el país. Frente a un indicador que tenemos en la OCDE, precisamente innovación frente al uso de los datos, vemos que América Latina todavía está
rezagada con respecto a los países de la OCDE, pero vemos ejemplos muy interesantes como puede ser el caso de Colombia, México o Brasil, que de hecho son países que también, si vemos en su participación o hacer que los ciudadanos sean más participativos, también ha ido aumentando. En estos países se ha permitido precisamente poner a disposición el uso de datos y que precisamente los ciudadanos, las empresas, los puedan utilizar para mejorar su eficiencia y generar mayor innovación. Otro factor importante es cómo involucrar a las startups que están trabajando con las nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia del Estado. Esto es una alternativa totalmente innovadora para mejorar la credibilidad de los estados, para precisamente generar confianza en las instituciones. La CAF ya tiene su índice para precisamente medir qué tanto estamos utilizando los GovTechs, estas startups que apoyan autoridades nacionales, autoridades locales, en mejorar precisamente su papel en la economía digital. Todavía estamos lejos de lo que pasa en varios países de la OCDE. En este índice solamente se tiene el caso de España y Portugal, que de hecho son países que están rezagados dentro de los países de la Unión Europea. Tenemos el caso, por ejemplo, de Francia o de Inglaterra, donde esto ya se está usando cada vez más, pues la diferencia sería aún más abismal. Sin embargo, déjenme poner una nota positiva, y es que ya se está viendo el impacto que tienen estas GovTechs en algunos países, como es en el caso de Argentina o de Uruguay, lo cual sin duda alguna pues está mejorando la eficiencia del Estado gracias a estas alternativas innovadoras como pueden ser las GovTechs. También cuando hablamos de estados innovadores tenemos que saber cómo utilizamos la información para adaptar o ajustar nuestras decisiones de política pública. Y un caso muy típico es gracias a lo que tenemos con Google Trends, que nos permite ver cuáles son las percepciones de los ciudadanos frente a diferentes factores y dónde precisamente debería ser nuestro foco de acción. Y si vemos, hay una conexión perfecta entre la popularidad de los gobiernos y las búsquedas que tienen los ciudadanos por algunos ítems, como puede ser en este caso aspectos relacionados con la inseguridad o con el empleo, donde a medida que las búsquedas son mayores, vemos que la popularidad de los gobiernos es más baja. También lo vemos, sin duda alguna, en corrupción, donde cambia drásticamente. Y a medida que el temor de la corrupción es mayor, la popularidad de los gobiernos va a disminuir. Entonces, esto tiene la ventaja de que es información en tiempo real. Son encuestas que precisamente son on time, donde podemos acceder directamente como hacedores de política pública y saber cómo ajustar dependiendo en cuáles son las zonas geográficas donde estas personas están haciendo esas búsquedas de corrupción, donde están inquietas con alguno u otro factor. Pero además de estos 4 puntos que mencionaba anteriormente, de estados precisamente más creíbles, más innovadores, más inclusivos, tenemos que tener también en cuenta que la transformación digital es un hecho y en la cual pues tenemos que saber cómo lo empleamos dentro de una agenda integral de política pública. En América Latina, prácticamente todos los países tienen sus estrategias de desarrollo que se pueden llamar de diferente forma, como pueden ser los planes nacionales de desarrollo, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que salió hace poco en el caso de Perú. Son herramientas fundamentales para la acción de política pública, para tener un marco integral. También está, por supuesto, el Plan de Perú 2021. Y precisamente aquí vemos que para cada una de las trampas que analizamos anteriormente, se puede conectar con la transformación digital y cómo están involucradas precisamente la agenda digital con cada una de estas trampas en los planes nacionales de desarrollo.
Y vemos precisamente, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que la trampa de productividad es un foco principal en la agenda de política pública. En el caso de Argentina, por ejemplo, se le ha dado mayor ponderación a la trampa institucional. Este mapeo es fundamental para saber qué es lo que se está haciendo en cuanto a la agenda pública y transformación digital, pero no es suficiente. Tenemos el diseño de políticas públicas, que lo tenemos en esos planes, pero la siguiente etapa es qué tanto se está implementando. Y para eso estamos haciendo un ejercicio, todavía no tenemos los resultados, pero donde vemos que hay una desconexión bastante importante entre lo que se planea en estas estrategias de desarrollo y finalmente lo que se está implementando o ejecutando. También otro elemento fundamental es ver dentro de estas estrategias de desarrollo cuáles son los diferentes aspectos vinculados a la transformación digital que se están dando importancia. Si son aspectos vinculados con el futuro del trabajo, si son aspectos vinculados con la economía digital, o bien la infraestructura digital, o el acceso y uso a Internet, y vemos que cambia sustancialmente entre países. En el caso de Perú y Uruguay, el futuro del trabajo es fundamental, es una agenda importantísima donde más adelante voy a hablar precisamente del impacto que tiene la transformación digital sobre el futuro del trabajo. Y en otros países vemos, como en el caso de Bolivia, que la infraestructura digital es algo que están ponderando sustancialmente en su agenda de política pública. Entonces, ya para concluir, quisiera enfatizar en algunos aspectos que hoy en día en América Latina son sumamente importantes, y estamos en una América Latina que, con respecto a lo que teníamos hace un año, es totalmente diferente. Una América Latina donde ya se está viendo en las calles lo que teníamos hace un año en los gráficos, es decir, un descontento social que ha ido creciendo, un descontento social que está totalmente vinculado con una trampa institucional donde la transformación digital puede ayudar a salir de esa trampa. Y para eso tenemos que pensar en 4 factores importantes. Uno tiene que ver con marcos regulatorios claros y transparentes, algo que no desarrollé en la presentación, pero que en América Latina hemos visto que muchas veces la inseguridad jurídica afecta el negocio. Tenemos también casos donde no hay transparencia en cuanto a competencia en el mercado, pero tampoco hay claridad para los usuarios, por ejemplo, de uso de las plataformas, como puede ser en el caso de Colombia con Uber, que desapareció recientemente, precisamente por una falta de marco legal consistente con una política del país que es de economía naranja. Un segundo aspecto que lo desarrollé bastante en la presentación tiene que ver con estados más creíbles, más eficientes, más inclusivos e innovadores. Un tercer aspecto es tener en cuenta la transformación digital dentro de las estrategias de desarrollo multidimensionales. Hoy en día tenemos que hablar más allá del ingreso, tenemos que hablar más allá del PIB. Y finalmente, pues tenemos que ir con esta era digital para acelerar precisamente el proceso que tenemos y tener en cuenta el contexto actual a nivel mundial. Es un hecho, es una realidad, y ahora es saber cómo aprovecharlo al máximo, gracias a la agenda de política pública doméstica, pero también cómo cooperamos a nivel internacional. Es decir, de qué forma miramos la cooperación internacional, es decir, el papel, por ejemplo, que puede tener la Unión Europea o Estados Unidos en América Latina, pero también marcos globales, multilaterales, como pueden ser los impuestos digitales, tema que estamos desarrollando sustancialmente hoy en día en la agenda pública de la OCDE. Con eso termino. Muchas gracias por su atención, y en la página de internet tienen más información del trabajo nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Sebastián Nieto, director del Centro de Desarrollo de América Latina y el Caribe, OCDE.
La transformación digital, entonces, queda claro, nos hará salir de la trampa institucional y el Estado será más creíble, eficiente, inclusivo e innovador. Me quedo con esa idea. Muchísimas gracias. La modelo le va a entregar una placa recordatoria. Muchísimas gracias por haber participado y seguir participando, porque tengo entendido que usted estará en un panel el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, ¿ahorita? Muchísimas gracias. Nos vemos más adelante, entonces. Nos vamos a un coffee break, me indican, y va a haber una ponencia en este momento, pero la vamos a hacer después del coffee break para que podamos tomar un cafecito juntos. Y viene de cortesía de Italtec, este cafecito caliente con algún sanguchito que nos va a acompañar por ahí. Y nos reencontramos en unos 20 minutos nuevamente aquí en la sala principal para seguir con la siguiente ponencia en el marco del primer evento internacional de transformación digital en el Perú Digital Summit, que lo que hace es articular de manera efectiva las 4 hélices de la transformación digital: gobierno, empresa privada, academia y organismos no gubernamentales. Gracias por continuar con nosotros. Nos reencontramos en 20 minutos.